Buenas tardes, maestro. Somos el grupo 2 o el grupo B. Les vamos a presentar lo que es la alquicultura, enfocado a la espirulina, con sus variantes de Artrospira plantesis y máxima. Los autores somos González Vivanco Juan Carlos, su servidor Guzmán Calderón Jacob, Jimena Rosas Álvaro Irving, López Rodríguez Miguel Ángel, Magaña Rojas Angélica Yanet. Bueno, para iniciar sobre nuestro tema, pues vamos a empezar con qué es la alquicultura. La algicultura es una variante o es un tipo más bien de la acuicultura. En este caso, como su nombre lo menciona, está enfocado en el cultivo de algas. Estas pueden ser tanto microalgas, que es lo un poco más común, es lo que vamos a hablar nosotros, y lo que es el cultivo de macroalgas, que normalmente se conocen como algas, ¿no? Eh, el cultivo es mayormente, se especializa en el monocultivo, o sea que es de una sola especie, a diferencia del policultivo, tal vez en otras áreas, ¿no? Esto para que no haya una contaminación de nuestro producto. Es muchísimo más sencillo tener un solo cultivo a tener más cultivos, ¿no? De diferentes especies. Su enfoque de la producción de microalgas, de algas en general, pues es para consumo humano. Y también se utiliza para otras industrias. Tal vez también se puede usar las microalgas, se usan también como una fuente de alimento para, por ejemplo, la piscicultura, ¿no? Y desde la piscicultura sus diferentes variaciones, ¿no? Sus diferentes ramas. Se usa también como fertilizante, como se puede usar para bioplásticos, que es un poco más innovador, también para lo que sería los cosméticos naturales, para pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, que se cultiva, como había mencionado anteriormente, se da el cultivo de macroalgas o algas comúnmente, y también el cultivo de microalgas, que es en lo que nos vamos a enfocar y es lo que más se hace o es lo que se puede hacer en una producción mayor. Gracias. Muy bien, empezaremos con la taxonomía. Es del reino Eubacteria, dominio Bacteria, del filium Cyanobacteria, de la clase Cyanobacteria, orden Oscillotoriales, familia Oscillotheoridaceae, del género Spirulina, Arthrospira, especie Spirulina plantasis. Bien, como una de las características tenemos que la espirulina es considerada como una microalga por su estructura filamentosa. Pertenece al grupo de las bacterias no heterocísticas. Se considera como una tricoma helicoidal de forma cilíndrica e inmóvil, cuya reproducción se realiza por ruptura intracelular. Su talla oscila entre 13 y 25 micras. La asimilación del dióxido de carbono se hace a través del ciclo de Calvin, con formación de glucógeno como material de reserva. La espirulina es capaz de realizar la fotosíntesis oxigénica y de fijar el nitrógeno del medio. Puede crecer con medios minerales que tengan CO2 como fuentes de carbono. Esta cianobacteria presenta un alto contenido de proteína que va del 50 al 65%, con todos los aminoácidos esenciales que se requiere nutricionalmente según la FAO, pero con contenido bajo en metionina. El mayor elemento nutritivo para la espirulina es el carbono, que el medio de cultivo absorbe esporádicamente del aire bajo la forma de anhidro carbónico, cuando su pH es mayor de 10. Como el aire contiene muy poco CO2, la absorción de este corresponde a una periodicidad máxima cuando el pH llega a 11, de 4 gramos de espirulina por día y por metro cuadrado de estanque. Es posible inyectar CO2 suplementario para aumentar la productividad por la forma de gas de fermentación alcohólica o de una botella de CO2 líquido. El gas burbujea en el medio de cultivo debajo de un plástico con soporte de madera, con superficie alrededor de 4% de la del estanque, lo que retiene como una campana durante el tiempo que tarda en disolverse. Una dosis de CO2 conveniente es de 1 kilogramo por kilogramo de espirulina producida. Además del carbono, la espirulina consume los nutrientes habituales en la agricultura, como son nitrógeno, fósforo, potasio, sulfuro, magnesio, calcio, hierro y oligoelementos. En la mayor parte de casos, los oligoelementos y el calcio son aportados en el agua por las impurezas de las sales que son utilizadas. En ciertos casos, el agua contiene demasiado calcio, magnesio y hierro,
lo cual produce depósitos minerales que a veces incomodan en la producción. Un cultivo de espirulina requiere algunas atenciones especiales para mantener un buen estado. La agitación es necesaria, pero no continuamente. Una vez por día, justo después de la cosecha. Es bueno agitar el fondo del estanque para evitar la fermentación anaeróbica de los depósitos orgánicos. La agitación superficial debe realizarse una vez cada 2 horas o más si hay una gran iluminación. Si la espirulina se decanta al fondo del estanque, que es un caso anormal, pero puede producirse luego de una brusca dilución por la lluvia en caso de sistemas abiertos. Es evidente que es necesario agitarla más frecuentemente para evitar que la producción se asfixie. Bien, ahora para proseguir, seguimos con requerimientos, medio ambiente y hábitat. El medio ambiente de la espirulina, de las microalgas, es en charcos, pozos y lagunillas. Son de poca profundidad, por lo tanto, bueno, en su medio ambiente también necesitan ciertas condiciones ambientales. Por lo tanto, eh, la temperatura se tiene que regular, al igual que la salinidad, la iluminación, pH y CO2. En este caso, la temperatura tiene que variar entre los 35 y 38 grados para una buena producción y un buen crecimiento de las algas, bueno, de las microalgas. La salinidad tiene que estar en un rango de 5 a 6% y la iluminación es con fotoperiodos regulados. Por lo tanto, tiene que tener, o se establece que tiene que tener de 12 a 12 horas cada fotoperiodo. Si nos vamos más adentro, se necesitan entre 2000 y 5000 luxes, más o menos. En cuanto a pH, el hábitat natural de estas microalgas es alcalino, por lo tanto, el pH que se necesita en una producción es de 8.5 a 10.5. Menor y mayor puede que afecte, o más bien afectaría a la producción de nuestra microalga. En cuanto a CO2, como se habló anteriormente, nos puede ayudar a la productividad. Pero claro, también necesita un rango. En este caso es de 0.05 a 5%. En cuanto a requerimientos, medio ambiente y hábitat, eso sería todo. Ciclo de vida y reproducción. Reproducción por bipartición celular. La división cuenta de 3 etapas fundamentales. La célula se vuelve bicóncava. Métodos de cultivo. 5 condiciones básicas para el crecimiento. Suplemento de CO2, presencia de minerales, iluminación apropiada, temperatura y pH óptimo, agitación adecuada. Muchos factores contribuyen para el desarrollo óptimo de los cultivos de microalgas. Algunos de estos afectan las características del crecimiento. En cultivos masivos, la aireación es un factor muy importante para la homogeneización de los nutrientes y para evitar la sedimentación de las microalgas. Medios de cultivo. Se han desarrollado diferentes medios para el cultivo de microalgas que van desde las fórmulas para enriquecer el agua de mar natural hasta el uso de medios artificiales. El fitoplancton se desarrolla y multiplica en relación de las condiciones físico-químicas del medio. En términos generales, son los macronutrientes o factores limitantes de crecimiento el carbono, nitrógeno, fósforo, silicio, magnesio, potasio y calcio que se requieren en cantidades relativamente grandes, mientras que los llamados micronutrientes, fierro, manganeso, cobre, zinc, sodio, cloro y cobalto, se necesitan en menores cantidades. Tipos de cultivo. Cultivo estático. Desarrollo del cultivo hasta fase de crecimiento exponencial y la utilización del volumen total del mismo. Cultivo continuo. Es un sistema de flujo en el cual las células individuales están suspendidas en un volumen constante en un estado de equilibrio dinámico. Se habla de una diferencia entre un cultivo semicontinuo y un cultivo continuo. Cultivo masivo. Se considera cultivo masivo a aquellas que se utilizan como alimento vivo de peces, crustáceos y moluscos y cuya producción es a gran escala en tanques u otros recipientes de volumen no controlado. Modelos de producción. Alrededor de 1960 se inició la modelación de cultivos continuos con bacterias, basados en la teoría básica desarrollada por Monod. Ahora se llevan a cabo numerosos trabajos con microalgas en sistemas de cultivo continuo. Estos trabajos han contribuido en la implementación de sistemas de cultivo. Algunos son muy complejos, usados para estudiar la fisiología y bioquímica de las microalgas en condiciones axénicas. Otros menos sofisticados para producir las microalgas y así utilizarlas como alimento de invertebrados marinos y larvas de peces.
podemos concluir que la algicultura es un tipo de acuicultura enfocado en el cultivo de algas, siendo el sistema de monocultivo el más efectivo y de mayor aprovechamiento. Su enfoque es la producción de algas para su uso comercial, consumo humano y otras industrias como por ejemplo fertilizantes y bioplásticos. Se manejan dos tipos de cultivo, el macrocultivo de algas y el microcultivo de algas. Las 5 condiciones básicas para su crecimiento es el suplemento de CO2, presencia de minerales, iluminación apropiada, temperatura y pH óptimo, agitación adecuada. La algicultura es importante para el medio ambiente y de fácil aprovechamiento en un cultivo, gracias a su capacidad de realizar la fotosíntesis oxigénica y de fijar el nitrógeno del medio.